Entonces, vamos a arrancar con la primera parte de aquel flujograma que les mostré eh, más temprano, ¿no? Solo para recordar que el flujograma que tenían más o menos los pasos de que se necesita clonar el gen o el fragmento de interés dentro de un vector. Se necesita ah, transformar, ¿no? Hacer la transformación bacteriana en la cual nosotros insertamos el plásmido, en este caso el vector que contiene gen de interés dentro de una célula, luego la expresión de la proteína recombinante, la lisis celular y la purificación, ¿no? Los pasos que nosotros vamos a ver en la parte práctica específicamente, ¿no? Así es que vamos a arrancar con la primera parte que es la clonación de los genes, ¿no? Vamos a hablar básicamente sobre la clonación en la cual se utilizan enzimas de restricción y enzimas de ligación de genes, ¿no? Eh, Vale la pena resaltar de que la técnica de clonación de genes utilizando lo que se conoce como restricción y ligación es la técnica clásica de, em, de inserción de segmentos de DNA dentro de un vector. ¿Ok? Actualmente existen otras técnicas de clonación de genes en las que pueden utilizar la propia metodología de recombinación de DNA y algunas utilizan pues básicamente la amplificación, es decir, utilizan una PCR y enzimas de ligación para poder unir los segmentos de interés dentro de un vector. Es decir, ya no se utilizan enzimas de restricción. ¿Ok? Sin embargo, lo que nosotros vamos a abordar por hoy es un método, vamos a decirle así, un método clásico. Y vamos a hablar sobre las enzimas de restricción y las enzimas, bueno, un poco sobre el propio proceso de la ligación, ¿no? Porque utilizamos apenas una enzima de ligación, una ligasa. ¿Ok? Recuerden que pueden activar su micrófono en cualquier momento de la presentación, ¿ok? Si es que quieren hacer una pregunta o algo. Yo no puedo observar ahora no voy a poder estar viendo el chat. Es por eso que si quieren pueden activar el micrófono, ¿ok? No tengo ningún problema. Ok, así es que vamos a hablar sobre la clonación entonces de los genes, ¿no? La cual va a tener como objetivo insertar un fragmento de DNA, un fragmento de interés dentro de un vector. ¿Ok? Y nuevamente enfocándonos un poco a- al sistema de expresión bacteriano en procariotas, pues nuestro vector sería un plásmido bacteriano, ¿no? Para ser más específicos. ¿Ok? Entonces aquí nosotros tenemos nuevamente un esquema de flujo de trabajo, un esquema bastante también generalizado, ¿no? En el cual nosotros tenemos una secuencia de DNA, ¿ok? Dentro de esta secuencia de DNA tenemos un fragmento o un segmento de DNA de interés que se encuentra dentro de la región naranja y la región azul, que es la secuencia de interés, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos un vector, ¿ok? Y a lo que nosotros queremos llegar es una inserción del segmento de interés dentro de este vector, ¿no? Entonces, para eso, nosotros tenemos que utilizar las enzimas de restricción, que son las enzimas que se encargan de cortar en sitios altamente específicos al DNA, ¿ok? Y con las enzimas de restricción, nosotros hacemos un tratamiento tanto a la secuencia de DNA con la cual o de la cual nosotros queremos aislar el segmento de interés, al plásmido, ¿no? Observamos aquí detalladamente que se crean sitios compatibles tanto en el segmento de interés como en el vector y luego utilizando las enzimas ligasas nosotros sellamos las rupturas, ¿no? Al utilizar la complementariedad entre ambas secuencias de DNA para obtener nuevamente un plásmido circular cerrado. ¿Ok? Este sería, por ejemplo, una forma de nosotros aprovechar las enzimas de restricción y las enzimas, la DNA ligasa para partir de una secuencia de DNA, ¿no? Aquí tenemos una secuencia de DNA lineal, ¿no? Poder insertar el fragmento de interés dentro de un vector. O en otro caso, algo que también utilizamos bastante dentro del laboratorio es sacar secuencias o fragmentos de DNA de plásmido de un plásmido y colocarlo en otro, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos observando aquí es esta secuencia que ha sido insertada en el vector A, nosotros lo queremos sacar y la queremos colocar en el vector B. ¿Por qué? No sé, supongamos que el vector A
tiene alguna característica que no me gusta mucho para trabajar en el laboratorio en el cual estoy acostumbrado. Por ejemplo, el vector A tiene una resistencia a cloranfenicol, pero yo quiero trabajar con un vector que le confiere una resistencia a ampicilina a mis bacterias, porque para mí es más barato. Es una hipótesis, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues trato nuevamente con enzimas de restricción, saco al gen de interés, lo inserto en el plásmido y a través de las ligasas yo estoy uniendo o sellando las regiones que vamos a llamarle regiones rotas o clivadas del DNA. Luego, y finalmente paso al proceso de transformación, que es la etapa final de la clonación de un gen a través en la cual nosotros confirmamos de que en este caso el inserto se ha unido al plásmido o al vector, ¿cierto? A través de la transformación bacteriana. Que una de las utilidades de la transformación bacteriana sería como etapa final y confirmativa de a primera mano de la inserción del fragmento, ¿ok? De interés. Sin embargo, la transformación bacteriana también la vamos a utilizar para una vez que tenemos un plásmido completo, es decir, la clonación ha sido finalizada, nosotros insertamos el vector conteniendo el fragmento de DNA en una bacteria que nos permita a nosotros expresar la proteína recombinante, ¿no? Entonces vemos que aquí la transformación bacteriana puede ser utilizada con dos objetivos o con dos fines. Sin embargo, en la clonación de genes a nosotros nos permite como un primer paso de confirmación de que la clonación ha sido exitosa. ¿Ok? ¿Todo claro hasta este momento? Ok, nos vemos. Todo claro. Perfecto. Ok, entonces aquí nosotros tenemos en lista las etapas para la clonación de genes utilizando la técnica de restricción y ligación. Ok, necesitamos una amplificación del fragmento de interés por PCR. Ok, si es que partimos obviamente de esta etapa. Ok, podemos también a partir de esta etapa hacer una PCR. Ok, sin embargo, es mucho más sencillo pasarnos la etapa de amplificación y tratar al vector con las enzimas de restricción para poder insertar el gen de interés. Luego vamos a ver por qué en este lado del flujo o del proceso sería necesario utilizar la PCR. ¿Ok? Luego nos vamos a dar cuenta por qué es que la PCR es importante para, a partir de un segmento, por ejemplo, de un genoma, es recomendable utilizar primero una PCR para luego una digestión. ¿Ok? Como segunda fase, como segunda etapa, tenemos la digestión con las enzimas de restricción. Aquí tenemos que recordar de que nosotros vamos a eh, tratar o digerir con enzimas de restricción tanto el fragmento de interés, ¿ok? Como el vector de destino, porque tenemos que crear sitios compatibles entre ambas secuencias de DNA para luego hacer la combinación o la ligación, ¿no? Que sería la penúltima etapa, sería la ligación del segmento del DNA en el vector, recordando que aquí tanto el DNA como el vector son compatibles en términos de encaje producido por la restricción, ¿cierto? Y luego, como primera etapa confirmativa, sería la transformación bacteriana, ¿no? ¿Por qué le digo como primera etapa confirmativa? Porque luego, una vez de que nosotros hemos hecho una transformación y observamos que las colonias crecen dentro de nuestro medio de cultivo, que en teoría deberían ser colonias que cargan el vector de interés con el fragmento de DNA que nosotros, que va a producir la proteína que nosotros queremos estudiar, pues a pesar del crecimiento de colonias, necesitamos hacer un secuenciamiento del DNA, ¿no? En este caso de la fracción de interés, y asimismo podríamos utilizar nuevamente un análisis de restricción como método confirmativo de la inserción del fragmento dentro del plásmido. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar hablando un poco sobre la PCR del fragmento de interés. ¿Ok? Eh, Probablemente ya están cansados de escuchar sobre la PCR, ¿no? Es una técnica clásica y básica en biología molecular, en la cual pues tenemos nosotros como objetivo que obtener múltiples copias de una secuencia de DNA, una secuencia de interés, ¿cierto? Entonces aquí nosotros vemos que básicamente tenemos algunas etapas dentro de la PCR,
¿cierto? Tenemos la etapa en la cual nosotros aumentamos la temperatura en el cual se encuentra todo el mix de la PCR, ¿ok? Para poder separar la doble hélice del DNA, lo cual luego permite que en la, en una temperatura específica conocida como temperatura de annealing o etapa de unión entre los primers y las secuencias de DNA, ¿cierto? Se produce. Entonces aquí nosotros vemos los primers también conocidos como cebadores o iniciadores de la duplicación o la replicación del DNA. ¿Ok? Una vez que nosotros eh, obtenemos esto, luego viene la DNA polimerasa en la etapa de extensión, se une en la región específica, ¿no? En este caso se une en la región donde se han unido los primers complementarios a la secuencia de interés, ¿cierto? Y ocurre la amplificación de el gen, ¿cierto? La amplificación se refiere a que se van insertando los nucleótidos que se encuentran libres en la solución, se van insertando complementariamente eh, por la DNA polimerasa, ¿cierto? La cual, además de direccionar el correcto posicionamiento de los nucleótidos usando la secuencia template, ¿no? La secuencia original o la secuencia madre como template, pues también es la que realiza el enlace fosfodiéster entre cada uno de los nucleótidos, ¿cierto? Para poder sellar aquí la nueva cadena en crecimiento. Y al finalizar la etapa o el ciclo de la PCR, lo que nosotros vamos a obtener es que a partir de una copia, o a partir de una doble hélice madre de DNA, nosotros vamos a obtener dos copias, ¿cierto? Am, Ahora, la PCR tiene la característica de que, de que a cada ciclo yo voy a obtener 2n, ¿cierto? El número de ciclos de copias del fragmento de DNA, ¿no? Es por eso que la PCR se le conoce como una técnica de amplificación del DNA, ¿cierto? Porque a partir del uso de los primers, ¿no? La DNA polimerasa y a cada ciclo de PCR, pues lo que yo voy a estar es obteniendo múltiples y múltiples copias de el segmento de interés, ¿no? A través del uso de los primers, ¿ok? Entonces vemos que la PCR básicamente es una técnica de amplificación y es por eso que eh, inicialmente se utilizaba como una técnica de identificación, ¿cierto? Utilizando la amplificación de un gen, ¿no? Probablemente hemos observado bastantes trabajos, por ejemplo, bastantes metodologías, ¿no? Recordando una de ellas, por ejemplo, el trabajo que hizo Pedro con Edgar, en la cual intentaban cierto Pedro, si no me equivoco, identificar la presencia de Mycobacterium de unas muestras específicas, si no me equivoco, creo que era de líquido extrapulmonar, si no me equivoco, y para eso pues estaban utilizando la PCR, ¿no? En la cual se utilizan primers específicos para amplificar una región específica y a través de la electroforesis, si es que se observa la banda con el tamaño específico, ¿no? O con el tamaño esperado, eh, para el segmento de DNA amplificado por los primers específicos, pues estaríamos identificando o no la presencia, en ese caso, de Mycobacterium en las muestras que se están queriendo estudiar, ¿no? Entonces vemos que una de las aplicaciones de la propia PCR sería la identificación, ¿no? A través de la amplificación de un gen, ¿cierto? Sin embargo, uh, esta técnica también tiene otra aplicación, que no solo sería la amplificación, sino también sería el aislamiento de un segmento de DNA, ¿no? ¿Por qué creen ustedes, o alguien me podría explicar, cómo es que se llega a aislar una secuencia de DNA utilizando la PCR? ¿O cuál es el motivo, el por qué es que la PCR también la podemos usar para aislar una secuencia de DNA, por ejemplo, de un genoma completo, un fragmento? Creo, digo, que es por la especificidad que tienen los primers al momento de usarse la PCR. O sea, como son primers dirigidos a un segmento o a una parte en particular del ADN, al momento de utilizarse esos primers, solamente se van a codificar esos segmentos del ADN que se requieren. Exacto. La capacidad, vamos a decirle, aisladora, ¿no? De la PCR está
en los primers que se utilizan para hacer la propia PCR, ¿cierto? Entonces, desde aquí nosotros ya vemos eh, una de las grandes, de las diversas importancias que tienen los primers en el proceso de la PCR, ¿cierto? Entonces, como los primers de cierta forma se encargan de definir qué región, ¿no? De un genoma completo, por ejemplo, qué región yo voy a amplificar y aislar, nosotros tenemos que tener un cuidado, ¿no? Tenemos que tener un cuidado tipo a nivel cirujano al momento de diseñar los primers, ¿cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tomando como referencia lo que había comentado este César más temprano, ¿no? Si nosotros queremos, por ejemplo, clonar el gen de la insulina humana para producirla recombinantemente en una bacteria, pues yo tengo que tener bastante cuidado al diseñar los primers que me permitan a mí amplificar y aislar solo la secuencia, ¿no? O como mínimo, dentro del genoma no se puede amplificar, no sé, una, dos o hasta tres a lo mucho, pero en realidad lo óptimo es que de todo el genoma esos primers sean altamente específicos para aislar apenas el gen que te permitiría producir o que te permitiría obtener am, la insulina, ¿no? Al momento de hacer una producción recombinante, ¿no? Entonces, desde aquí nosotros ya vemos una gran importancia en el diseño de los primers. Tienen que ser altamente específicos para el segmento o la secuencia de interés que yo quiero amplificar, ¿ok? Además de esto, ¿no? Tenemos que tener algunas consideraciones para la PCR con objetivos de clonación de genes, ¿no? Como más o menos ya les estoy dando a entender o introduciendo, es que este, la PCR como objetivo de técnica de apenas identificación, voy a realizar un diseño y una síntesis de primers que me permita aislar la secuencia de interés y los primers pues no tengan ninguna secuencia adicional a la secuencia de interés, ¿cierto? O sea, a la región a la cual yo quiero aislar, ¿no? Sin embargo, los primers con objetivos de clonación de genes utilizando la restricción y ligación, pues lo que yo tengo que hacer es insertarle a los extremos de los primers secuencias de reconocimiento a enzimas de restricción. ¿Ok? Aquí. Ok, entonces en los extremos 5' de los primers, lo que yo necesito es agregarle las secuencias de reconocimiento a las enzimas de restricción. Para adelantar, las enzimas de restricción son enzimas, ¿no? Que van a reconocer regiones altamente específicas en el DNA. ¿Ok? Entonces yo puedo escoger qué secuencias le coloco o le agrego a mi primer si es que yo quiero utilizar una enzima de restricción específica. ¿Ok? Entonces una pequeña diferencia es que los primers con objetivos de poder utilizar luego la secuencia que voy a aislar y amplificar, si esta secuencia la quiero utilizar para clonación de genes y como voy a utilizar enzimas de restricción, necesito agregarle a la secuencia de estudio en los extremos sitios de reconocimiento para enzimas de restricción. ¿Ok? Solo que al mismo tiempo esto me trae un problema, ¿no? Y un problema que se puede detectar a futuro. ¿Ok? Em, las enzimas de restricción son enzimas que van a reconocer secuencias específicas en el DNA. Por consecuencia, una secuencia de DNA o una enzima de restricción puede tener como objetivo o como diana, ¿cierto? Alguna región de la secuencia de DNA que yo quiero estudiar, ¿no? Supongamos que esta es la región aquí y aquí hay un ATTC, supongamos, ¿no? Y justo esa secuencia es reconocida por una enzima de restricción. Y si yo no hago un análisis de las enzimas de restricción que podrían cortar mi secuencia de interés y la utilizo como una enzima de restricción para mi experimento, lo que yo voy a obtener es que voy a hacer que la enzima reconozca ese sitio y el DNA de interés, que puede tener, no sé, una longitud de 1000 pares de bases,
al momento de tratarlo con las enzimas de restricción, lo corta en esa posición y en lugar de trabajar con mi gen completo, pues estoy trabajando con un gen parcial, porque reconoció en algún punto interno de la región de interés el sitio para poder clivar, el sitio para poder romper al DNA, ¿no? Es por eso que es necesario, antes de realizar el diseño de los primers y antes de, en el diseño de los primers, seleccionar las enzimas de restricción o el sitio de reconocimiento de las enzimas de restricción que yo le voy a agregar a los primers en los extremos 5', yo necesito hacer algo que se conoce como análisis de restricción. ¿Ok? Este análisis de restricción es bastante sencillo. Ustedes pueden ir a la web que se llama NepCutter. Yo les voy a dejar aquí. Se llama así, perdón, en el chat. NepCutter. ¿Ok? Ahí les he dejado en el chat la web. Si ustedes colocan eso en Google, les va a aparecer una web. Y en esa web ustedes pueden agregar una secuencia o un fragmento de DNA de interés. ¿Ok? Y en esa web, como resultado, ustedes van a tener una lista de enzimas de restricción que cortan a la secuencia que ustedes han colocado a analizar, ¿no? Que en este caso sería la secuencia del gen de interés, ¿ok? Y asimismo les indica en qué parte o en qué región corta esa enzima de restricción específica en la secuencia a analizar, ¿no? Entonces supongamos que yo tengo mi secuencia de DNA, la sometí a la web NetCutter, ¿no? Y la NetCutter me dijo, oye, la enzima EQR1, por ejemplo, corta a tu secuencia de DNA en el par de bases 200, ¿no? Y tu secuencia tiene 1000. Eso quiere decir que si yo utilizo EQR1, ¿no? Yo voy a obtener dos fragmentos, ¿cierto? Uno de 200 y uno de 800 pares de bases al momento de hacer una corrida electroforética, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que evitar utilizar EQR1 como enzima de restricción para mi experimento. ¿Por qué? Pues porque yo voy a cortar a mi secuencia de DNA de interés por en el nucleótido número 200. ¿Cierto? Entonces, en este caso, al momento de analizar, vemos que, por ejemplo, la enzima ND1 y SHO, ¿no? No cortaron en ningún punto a mi secuencia de DNA, a la secuencia del gen de interés. Entonces lo que yo puedo hacer es colocar SHO o ND1 también en los extremos de los primers para poder tratar, perdón, para poder luego utilizar esas enzimas de restricción en mi gen que ha sido aislado por la PCR, tratarlos con las enzimas de restricción, ¿cierto? Al gen, luego tratar con las mismas enzimas de restricción al vector y poder hacer la ligación complementar entre el fragmento aislado por PCR, ¿cierto? Tratado por las enzimas de restricción y colocado aquí, ¿cierto? Perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, Diego. Una consulta. En esta parte del ay, disculpa, es que he venido caminando. En esta parte ya de la expresión, ¿no? ¿Qué otros problemas podrían presentar, ¿no? Imaginemos que yo sea nuevo en el laboratorio de biología y esté empezando con este tema de expresión. ¿Qué problema se me podría presentar justamente en esta parte, más allá de elegir bien el primer y de la enzima de restricción? Mm, más allá de elegir el primer y la enzima de ¿te refieres a esta primera parte que es la PCR para aislamiento o al proceso de producción de proteínas en sí? Sí, sí, justamente en esa primera parte, pues, ¿no? O sea, ¿qué problema o qué inconveniente tendría con el proceso de la PCR? Ujú. Puede ser de qué tratamiento tendría que darle a mi muestra, si es que hay alguna consideración de tratamiento previo a la muestra que quiero codificar. Ok. Ese es un ejemplo. Am, un tratamiento previo de- va a depender a veces de la fuente en la cual obtienes el DNA. ¿Ok? Eh, porque, por ejemplo, si estamos hablando de DNA de plantas,
inclusive algunas de DNA obtenidos de muestras de mamíferos. Necesitas garantizar de que el DNA template viene puro, ¿no? Y no viene con algunos, vamos a llamarle, contaminantes que de cierta forma pueden bloquear la PCR, ¿no? Me refiero a bloquear la actividad de la propia enzima. La enzima, la DNA polimerasa, es una proteína que necesita un cofactor para poder realizar sus funciones, ¿ok? Ese cofactor es un metal, que es el magnesio. Entonces, si por A o B motivos eh, el DNA molde utilizado para hacer la PCR es un DNA que contiene algún agente quelante o que bloquee la unión del, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ok, pensé que me había salido de la reunión. Entonces, si es que hay algún componente que secuestre o bloquee la unión del magnesio a la polimerasa, pues no vas a poder obtener una PCR exitosa. Es más, no vas a ver nada, ninguna banda, ¿no? Ese es un punto. Entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta la muestra molde de partida. ¿Ok? Necesitas garantizar de que tu DNA molde pues esté libre de agentes quelantes o de alguna molécula que te pueda secuestrar el magnesio y por consecuencia bloquear la actividad de la polimerasa, ¿no? Ahora, sí, alguien creo que escuché que quiere hablar. ¿Alguien, alguien escribió algo? ¿No? Yo solamente una sugerencia, digo. ¿Sí? La idea es que escuchaban antes que, por ejemplo, bueno, para no olvidarme, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, literalmente uno está acorralado porque usas una enzima restrictiva corta en otro punto dentro de tu gen, ¿no? Y es un poco complicado, ¿no? Entonces, para eso muchas veces hay que recurrir a recetas de la casa. Y la receta de la casa recomienda, por ejemplo, trabajar con baja concentración de la enzima restrictiva y también bajar un poco la temperatura, ¿no? Entonces siempre se va a obtener el fragmento entero, pero que la digestión no sea pues por más de una hora, ¿no? Tal vez 10 minutos, a lo mucho 20, ¿no? Y entonces salvas el fragmento. La otra es lo que justamente está diciendo sobre lo que le estás explicando sobre los scavengers, que los secuestradores de componentes de las enzimas, ¿no? Sobre todo tipo magnesio o potasio mismo que esté en el cóctel de la PCR. Para ellos, justamente una parte clave es como cuando obtienes el ADN, ¿no? El fragmento. Muchas veces uno obtiene el fragmento y lo pasa por resina al final lo diluye en té, ¿no? En té. Entonces es peligroso diluirlo en té porque té tiene EDTA y el EDTA es un quelante, ¿no? Entonces es mejor diluir el DNA en agua miliquea ligeramente alcalina y se obtiene un buen DNA para este trabajo, ¿no? Ese nomás ese comentario, disculpe. Así es. Sí, justo lo que comenta Pedro es cuando ya nos vamos, dijo, al laboratorio y comenzamos a trabajar con las enzimas de restricción, pues existe un protocolo, ¿no? Y, y puede ser, ¿no? A pesar de que uno sea tan minucioso de decir, mi secuencia de DNA, no al momento de analizar la secuencia, por ejemplo, por las webs, ¿no? Por estos servidores, no tiene sitio de restricción para las enzimas que yo escojo. Sin embargo, dependiendo de la cantidad de enzima, del tiempo de incubación o alguna otra eventualidad, por algún motivo puede ser que no sé, demasiado tiempo de incubación, la enzima comience a hacer cortes inespecíficos, ¿no? Debido a un alto grado de concentración de la propia enzima, porque pues tiene DNA y la enzima corta DNA, ¿no? Puede ser el caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, pues hay algunas este, estrategias a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué otra cosa iba a comentarles respecto a las posibles dificultades? Sí, Ricardo. Una pregunta, justo que se hablaba de la parte de la PCR que también se puede aislar. ¿Hay un tamaño, por ejemplo,
específico de la secuencia. Por ejemplo, si teniendo una secuencia completa, dentro de esas secuencias está el gen que se quiere no aislar en la PCR, pero se hace todas las pruebas, se utiliza una enzima de restricción, pero se tiene de que, por ejemplo, la enzima de restricción no solo, o sea, no solo corta esa sección, sino corta mucho más adelante, mucho más atrás de toda esa secuencia. Entonces, para evitar, por ejemplo, poniéndose en el caso de que no haya otra enzima de restricción que se pueda aplicar porque las otras cortan dentro de la secuencia, se tendría que hacer primero una reducción previa de la secuencia para luego no obtener errores, o se podría hacer aplicando justo lo que dice el profesor Pedro de disminuir la temperatura, disminuir la concentración, o tendría que ser una secuencia sí o sí más pequeña. Déjame ver si te entiendo. Yo tengo un DNA template, hago una PCR para poder aislar el gen y tengo dos enzimas de restricción, pero una de ellas sí o sí va a cortar la secuencia del DNA. ¿Eso? No, no, corta fuera de la secuencia, o sea, corta en otro extremo, más atrás, por ejemplo. Ujú. Ah, Entonces ocurriría que, ya entendí. que No, corte, claro, corte un ok, pedazo más grande, más pequeño. ok. En este caso, pues no va a ocurrir porque si te das cuenta, nosotros vamos a utilizar las enzimas de restricción post PCR. Entonces, la PCR va a ser la técnica de aislamiento del segmento de interés, por ejemplo, de todo un genoma. Si nosotros quisiéramos aislar la secuencia de interés directo del genoma, lo que tú vas a tener es un perfil de restricción en donde vas a tener muchas bandas y tenías que hacerte un trabajo muy largo de identificar de todas las bandas que se han logrado cortar cuál es la que tú quieres o cuál es la de tu interés. Eso lo evitas utilizando la PCR, ¿no? Porque como vas a utilizar los primers, de todo el genoma, lo único que va a amplificar es el gen de interés, ¿no? Y lo que tú vas a tratar con las enzimas de restricción es lo que has aislado. Entonces, como de todo lo que tú has aislado, tú ya hiciste un análisis, ¿no? Para identificar que la enzima de restricción que tú vas a usar solo va a cortar en las regiones que tú has definido, ¿no? Que se va, o sea, que tú has insertado a través de los primers. Lo único que va a reconocer la enzima es, o lo único que debería reconocer la enzima es lo que está a los extremos 5' de los primers, ¿no? En este caso no tendríamos ese problema y es por eso que es necesaria la etapa de PCR. No sé si ahora quedó un poco más claro o no sé si esa era la pregunta. No, no, sí, sí, sí entendí, porque es que yo predisponía de que la secuencia podía ser muy grande, pero ya me quedó más claro. Muchas gracias. Ok, sí, no, en ese caso esa es la gran importancia de la PCR, ¿no? Creo que alguien levantó la mano. Sí, quería hacer una pregunta. Sí. Adelante, Pedro. No, Miguel, adelante, adelante, Miguel. Disculpe por el caso. Quería más que todo preguntar, por ejemplo, ¿qué tan larga tendría que ser, por ejemplo, la secuencia en relación a la secuencia del gen de interés que nosotros queremos aislar, ¿no? Te Los refi- extremos. ¿Qué tan largo tiene que ser la secuencia Sí, de las enzimas de ajá, restricción? l- de toda la secuencia, sí, porque el gen está dentro de toda una secuencia, ¿no es cierto? Ajá. Ya, ¿y qué, o sea, cuál sería lo óptimo o el tamaño en relación de toda la secuencia en relación al gen? No hay un tamaño específico, ¿no? Por ejemplo, si es que aíslas DNA genómico, pues eso es tu DNA template y con los primers tú vas a aislar la secuencia problema. Si tu, si tu DNA template para la PCR, por ejemplo, es un plásmido, ¿no? Que contiene un gen de interés X, pues va a tener el tamaño del plásmido y al momento de aislarlo con primers, pues va a amplificar apenas la secuencia de interés, ¿no? En ese caso no depende mucho del DNA template que tú estás utilizando para hacer la PCR. O sea, no hay una consideración. Porque tenemos que recordar que la PCR la estamos utilizando simplemente para poder amplificar y aislar la secuencia de interés. De dónde, o el tamaño del template, para ese caso específico, por el momento
causa demasiado problema. Puede venir, por ejemplo, una biblioteca que ya de una biblioteca de DNA complementar, por ejemplo, que compras, ¿no? Porque ahora las empresas a veces te venden bibliotecas de DNA complementar y tú puedes utilizarlo como DNA template a partir de ahí también. Entendido. Entonces no habría ni un mínimo ni un máximo. Para la secuencia utilizada como template para la PCR, no. Ujú. Entendido. Gracias. Sí, Pedro, ¿querías comentar algo? Sí, a propósito de lo que ha preguntado Eduardo, creo que él se está refiriendo al tamaño máximo que algunos teóricos suponen, por ejemplo, para la PCR, que son 10 kb, ¿no? Pero con 10 kb, por encima de 10 kb, la posibilidad de mutaciones o de Ah, incorporar errores en apropiados, ¿no? sí. Tal vez creo que eso, pero que yo quería también recordar un aporte a propósito de algo que pasó en el instituto cuando yo estaba ahí ya en Sao Paulo. Era de que, por ejemplo, muchas veces uno dice, caramba, corta mi gen, lo corta este enzima, ¿no? Entonces uno se pone nostálgico. Pero muchas veces revisando el sitio de corte, uno puede cambiar una base, ya por PCR uno puede cambiar la base y cambia el sitio de restricción, porque esas restrictivas son tan específicas Sí. que cambias una base y no se altera se llama el aminoácido, o sea que aunque cambies una base no vas Ujú, siempre la base va a ser el mismo el encoding sequence, ¿no? sí. Pero en eso hay que tener suerte. Hay suerte y también un poco de mala suerte, como se dice. Sí. Eso nada más es el pequeño aporte. Sí, sí, justo volviendo un poco a lo del tamaño, eh, a lo que mencionaba Pedro, se refiere al tamaño de la secuencia que yo quiero amplificar, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hay vamos a decir, una cierta dificultad para trabajar con segmentos de DNA grandes que yo quiero hacer la amplificación, ¿no? Por ejemplo, va a ser mucho más sencillo para la DNA polimerasa cometer errores, ¿no? O sea, no cometer los errores cuando queremos amplificar un segmento de DNA de 800 a 1200 pares de bases, ¿no? Como dicen, la polimerasa da conta, o sea, puede hacerlo tranquilamente sin cometer muchos errores. Sobre todo porque las DNA polimerasas que se usan también son DNA polimerasas con capacidad reparadora, ¿no? Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de que quieres amplificar una región o una secuencia o un fragmento de, no sé, 3500, 4000 nucleótidos, pues aquí ya estamos hablando de que la DNA polimerasa, los primers se colocan y la DNA polimerasa va a hacer un recorrido bastante largo, ¿no? Entonces, como dijo Pedro, ¿no? La posibilidad de errores aumenta, ¿no? Ahora, normalmente cuando uno trabaja con genes que producen proteínas, ah, vamos a decirle así, ciertas estrategias que uno puede hacer es trabajar con la proteína por pedazos. Entonces, no necesito producir toda la proteína en su totalidad, a veces la puedo partir un poco por dominios y simplemente identifico cuál es la región de DNA que me produce ese dominio de la proteína, lo aíslo y produzco el dominio 1, luego produzco el dominio 2 y a veces yo una vez que ya he amplificado el DNA molde, yo puedo hacer una recombinación o puedo hacer un ensamblaje de esos dominios y funciona, ¿no? Este, esa podría ser una estrategia respecto al propio tamaño, ¿no? Iba a comentar algo, lo que había dicho Pedro, de lo último que había dicho Pedro, y me olvidé que era, tenía en la mente y se me fue. Am, creo que era sobre... sí, 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 sobre y está un poco relacionado a esto de los errores, ¿no? También ha habido vamos a decirle así, una revolución respecto a las polimerasas, ¿no? Utilizadas para la PCR. Ahora existen, por ejemplo, las líneas llamadas high fidelity o alta fidelidad, ¿no? Que de cierta forma te garantizan, ¿no? O sea, teóricamente la empresa te la vende y te dice, oye, esta enzima, esta polimerasa, no es como la TAC polimerasa que usas para simplemente amplificar e identificar.
Esta es una polimerasa que te va a garantizar que la secuencia en ningún momento se cambie, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque como había mencionado Pedro, nosotros tenemos que recordar que el código genético es degenerado. Diversos codones, ¿no? Más de un codón puede producir el mismo aminoácido. Sin embargo, dos codones diferentes significan que producen el mismo aminoácido, pero al menos uno de los nucleótidos cambia, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de la PCR puede cambiar un nucleótido que te genere el mismo aminoácido, pero sin embargo la secuencia cambia. Y como la enzima es altamente específica para la secuencia de nucleótidos, no para la secuencia de aminoácidos, puede ser que alteraste el sitio de reconocimiento de la enzima de restricción y ya no corta, ¿no? Es por eso la necesidad, al menos, de siempre tener bastante cuidado un poco con la PCR y sobre todo intentar trabajar con estas high fidelity que en teoría no deberían producir mutaciones. La tasa de mutaciones son bastante bajas, pero experimentalmente a veces se le va, ¿no? Y por eso es necesario el secuenciamiento para que tú puedas confirmar de que tanto durante la PCR como la digestión hasta la inserción del vector, perdón, del fragmento en el vector, ha sido exitoso y produces la proteína recombinante con la secuencia correcta, con la secuencia de interés, ¿no? A eso hay que tenerle en cuenta lo que se llama como marco de lectura, ¿no? Tenemos que recordar que si, por ejemplo, yo tengo aquí, no vemos uno 2 3 4 5 nucleótidos aquí, ¿cierto? Si por A o B motivo se inserta un nucleótido a más o se quita un nucleótido, tú puedes continuar porque tú no te vas a dar cuenta hasta el momento de secuenciar el gen, pero al agregarle un nucleótido o quitarle un nucleótido, tú estás alterando el marco de lectura, el frame de lectura. Y eso te va a producir una proteína al final totalmente diferente a la que tú querías trabajar, ¿no? Y eso les digo porque lamentablemente eso ha pasado en laboratorio. Hubo un chico que estuvo trabajando casi un año con algo que él creía que era su proteína, con algo que él creía que le estaba dando demasiado trabajo para poder producir y purificar la proteína. Después de un año, él consiguió un protocolo para poder purificar la proteína de él. Cuando se dio cuenta, lo que él estaba purificando era una proteína de la bacteria y no su proteína de interés, porque su proteína de interés estaba fuera de fase y se producía algo, bueno, o sea, no se producía lo que él quería, ¿no? Y después de un año se dieron cuenta. Ahí la importancia de poder confirmar de que con lo que ustedes están trabajando está bien, ¿no? Y sobre todo la importancia de los primers, porque si en el diseño de primers tú no tienes cuidado y te equivocas en una base, te equivocaste hasta el final, porque desde que parte la transcripción y traducción ya va a ser una proteína incorrecta, ¿ok? Es por eso la importancia de un correcto diseño de primers, insertar las enzimas específicas para las cuales tú hiciste un análisis y sobre todo agregar esta última parte, que se conocen como protectores, se tienen que agregar antes de los sitios de restricción, ¿no? ¿Y esto por qué? Es decir, yo tengo aquí mi secuencia del primer, aquí en el extremo 5' le agrego el sitio de la enzima de restricción, solo que antes yo le agrego unos protectores, ¿no? Es algo que nosotros le llamamos protectores, que de cierta forma garantizan de que la DNA polimerasa eh, durante la PCR se sienta cómoda y pueda amplificar correctamente el gen, pero al mismo tiempo son protectores y con estas secuencias a los extremos le estamos creando un sitio en el cual la enzima de restricción se sienta y reconozca el sitio específico en el cual van a cortar, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque las enzimas de restricción se pueden clasificar en dos grupos, las endonucleasas y las exonucleasas. Las exo y las endo se van a diferenciar porque una corta extremos del DNA y otra corta internamente secuencias del DNA. Como la mayoría de enzimas utilizadas comercialmente son endonucleasas, si tú le dejas un extremo 5' libre, la enzima de restricción va a tener dificultad para poder unirse y hacer la restricción, ¿no? Y allí la necesidad de agregarle secuencias antes de las enzimas del sitio de reconocimiento a las enzimas de restricción, ¿ok? Para que puedan sentarse y hacer correctamente su actividad endonucleasa, ¿no? Eso les voy a mostrar también cuando avancemos un poco más al frente, ¿ok? Eh, ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿cierto? Ok. Entonces, vemos la PCR, como se dicen, es la parte fundamental para poder obtener al final del proceso, pues una expresión de la proteína recombinante exitosa, ¿no? Correcta, con la secuencia correcta, de la forma en la que yo quiero trabajar, ¿no? Y sobre todo en esta parte de aquí, ¿no? Diseñar correctamente los primers, insertar en las secuencias o los sitios de reconocimiento de las enzimas de restricción, también correctas y específicas, sin un nucleótido a más, sin un nucleótido a menos, garantizar de que el gen se encuentre en fase al momento de realizar la expresión de la proteína. Ok, eso es sumamente importante, ¿no? Y luego viene la etapa, ya hice la PCR, ¿no? Olvidé comentarles que cómo es que nosotros confirmamos de que la PCR ha sido exitosa y que ha amplificado el gen de interés, pues haciendo una electroforesis en gel de agarose, ¿no? Entonces corro un marcador de peso molecular, ¿cierto? Aquí tengo, por ejemplo, mi gelcito, ¿no? Un marcador de peso molecular y luego de mi PCR, por ejemplo, yo espero que esté próxima a los 1000 nucleótidos, ¿no? Un KB. Entonces aquí yo tengo una banda amplificada, ¿no? Ups, se me va a apagar la computadora. ¿No? Si yo obtengo eso, pues, pues quiere decir, se hizo todo mal, pues quiere decir que mi PCR fue exitosa, ¿no? Amplifiqué de todo el DNA template, pues una única banda, ¿no? Y luego ya puedo cortar la banda, ¿no? Del gel. Puedo cortar el gel que contiene la banda, utilizar unos kits que son kits de extracción de DNA a partir del gel, ¿no? Extraigo el DNA y hago la cuantificación del DNA que ha sido amplificado, ¿no? Y luego con esto yo ya puedo utilizar las enzimas de restricción, ¿ok? Un poco para comentar sobre las enzimas de restricción, pues fueron identificadas inicialmente en estudios de bacteriófagos que podían infectar a E. coli, ¿no? Y habían algunas cepas de E. coli que tenían un mecanismo de resistencia, un mecanismo de restricción a la infección de estos fagos, ¿no? Es por eso que se le llaman enzimas de restricción, porque eran mecanismos de defensa, ¿no? Restringían la infección de fagos en estas cepas específicas de E. coli, ¿no? Así se descubrió que habían ciertas enzimas que degradaban el DNA extraño del fago, ¿no? Que iban cortando el DNA y evitaban pues que el fago las infecte, ¿no? Entonces, este sistema de restricción luego fue identificado a estas enzimas específicas que, ojo, eran enzimas que reconocían o tenían un reconocimiento altamente específico, un corte altamente específico en la secuencia de los fagos, ¿no? Y a estas enzimas se les comenzó a llamar como enzimas de restricción, ¿no? Que vienen del mecanismo de restricción de las E. coli a las infecciones de fagos, ¿ok? Entonces, estas enzimas, ¿no? Con estos sitios de reconocimiento altamente específicos, pues nosotros las podemos clasificar, ¿ok? Las podemos clasificar, por ejemplo, como enzimas que tienen cortes continuos o cortes discontinuos, ¿no? Aquí nosotros vemos un esquema, ¿no? De una enzima de restricción anclándose a la molécula de DNA, aquí en sitios de reconocimiento específicos, y en el cual van a hacer los cortes en ambas cadenas o en ambas hebras del DNA, ¿ok? Entonces aquí nosotros tenemos los sitios continuos de los discontinuos, ¿cierto? Una enzima que tiene un sitio de reconocimiento y corte continuo, vemos que reconoce una secuencia continua y la va a cortar en algún punto, ¿cierto? Sin embargo, y va a tener una secuencia específica también. Sin embargo, las discontinuas tienen un reconocimiento específico, pero existe la posibilidad de que entre el sitio de reconocimiento específico, pues tengan algunos nucleótidos diferentes a este sitio de reconocimiento, ¿no? Cuando ustedes vean una secuencia de DNA en una base de datos con el nucleótido NNN, significa que aquí puede caber cualquier nucleótido, es decir, aquí puede ser glicina, guanina, citosina, ¿no? Timina y adenina, cualquiera de ellas, ¿ok? Sin embargo, tiene que específicamente tener un GCC, luego tiene que haber uno
2, 3, 4, 5 nucleótidos cualquiera y después repetirse GGC. Perdón, y luego tener GGC. ¿Ok? Entonces, la enzima reconoce apenas los extremos de este sitio. ¿Ok? Por eso es una enzima de sitio de reconocimiento discontinua, ¿no? Pero necesita de esto para hacer el corte. La continua es de esta forma, aquí. Al mismo tiempo, nosotros podemos clasificar a las enzimas de restricción como isoesquizómeros o neoesquizómeros, ¿ok? En la cual los iso van a tener el sitio de reconocimiento igual y el tipo de corte de la enzima de restricción también es el mismo, ¿ok? Vemos SAC1 y VAN2, ¿no? Vemos que el sitio de reconocimiento GAGCT es el mismo para las dos. Y tambi' cada una corta después de 1, 2, 3, 4, 5. Después de 5 nucleótidos en relación al extremo 5', ¿no? Del sitio de reconocimiento, en ambas hebras, es donde se realiza el corte para SAC1 y para VAN2, ¿no? Ese es el ISO. Dos enzimas diferentes, mismo sitio de restricción y mismo corte. Sin embargo, los NEO tienen el mismo sitio de reconocimiento, CCCC, GGGG, ¿cierto? Sin embargo, cortan en puntos diferentes del sitio de reconocimiento, ¿no? Aquí vemos que SMA1 corta 3 nucleótidos después del extremo 5'. Sin embargo, XMA corta después de un nucleótido al extremo 5', ¿no? Esto genera dos sitios de cortes diferentes que vamos a ver luego, ¿no? Unos que se llaman con sitios de cortes que van a generar extremos romos, ¿no? Y luego los extremos pegajosos o los sticky ends, ¿no? Y lo que ya habíamos comentado un poco más atrás, ¿no? Que las enzimas de restricción pues pueden cortar tanto en los extremos de una secuencia de DNA, que se van a conocer como las exonucleasas, como las endonucleasas, ¿cierto? Que van a cortar en regiones internas del DNA, ¿ok? Asimismo, nosotros podemos clasificar, ¿ok? A las enzimas de restricción por tipos, ¿ok? Tenemos 4 tipos diferentes, las enzimas de restricción 1, 2, 3 y 4. De todos estos tipos de enzimas de restricción, las más utilizadas son las del tipo 2, ¿ok? Que son endonucleasas. Entonces, van a cortar en regiones internas del DNA y nuevamente vamos a resaltar la importancia de, al momento de hacer la PCR, nosotros mantener los protectores antes, ¿no? De los sitios de reconocimiento de las enzimas de restricción para que puedan cumplir con su función endonucleasa. ¿Ok? Son las más comerciales, son las más usadas, como les había comentado, ¿no? Son altamente específicas y por eso se utilizan bastante en clonación, ¿ok? Y tienen un sitio de reconocimiento de 4 a 8 pares de bases palindrómicas del DNA, ¿ok? ¿Alguien me podría explicar o alguien podría mencionar a qué se refiere con que las enzimas de restricción reconocen regiones o sitios palindrómicos en el DNA? Ah, las secuencias palindrómicas vendrían a ser las que tienen el mismo sentido tanto en 5' como en, o sea, de 3' a 5' a 5' a 3'. Vamos a decirle, ¿cómo se dice? En un concepto específico o estricto, debería ser así, ¿no? Debería leerse de igual forma en el sentido 5'' como 3' 5', ¿no? Sin embargo, para un DNA doble cadena, ¿no? Cuando se hablan de regiones palindrómicas, se refieren que pueden ser leídas de 5' a 3', siempre en la misma dirección en ambas cadenas, en la cadena 1 y en la cadena 2, ¿no? Entonces vemos aquí la cadena 1 tiene GAATTC, ¿cierto? Del 5 hacia el 3. Y la cadena 2 del 5 hacia el 3 tiene la misma
la misma lectura, ¿no? Es por eso que son imágenes especulares, una de la otra. ¿Ok? Entonces, para cadena de DNA, cuando estamos hablando de una región palindrómica, para sitios de reconocimiento, enzimas de restricción o endonucleadas del tipo 2, nos estamos refiriendo a que pueden ser leídas, ¿ok? O perdón, que son regiones especulares de 5 a 3' entre ambas cadenas, ¿no? Si volvemos a este ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos lo mismo, ¿no? Del 5 al 3', GAG, CTC. Del 5 a 3' abajo, GAG, CTC. ¿Cierto? Y así todas las que estamos observando aquí. ¿Correcto? Sí, gracias. Perfecto. ¿Ok? Entonces, aquí lo que podemos observar es que el corte se realiza en lugares bastante específicos por las enzimas de restricción. ¿Ok? Entonces tenemos aquí ejemplos de BANH1, EQR5 y SAC2. Entonces vemos que cada una de ellas realizan cortes de formas diferentes y en posiciones diferentes. ¿Cierto? Vemos que BANH1, por ejemplo, ha cortado después del primer nucleótido, ¿cierto? Cerca del extremo 5'. EQR5 corta después de 3 nucleótidos, ¿no? Y SAC2 corta después de 1, 2, 3, 4 nucleótidos al extremo 5'. ¿Cierto? ¿Esto qué genera? Esto genera, al final de cuentas, secuencias cortadas con vistas o características diferentes, ¿no? BANH1, por ejemplo, el resultado de cortar estas dos cadenas me va a dejar un nucleótido, ¿no? Al extremo 5', ¿cierto? Y luego vamos a tener este brazo de aquí, ¿cierto? En ambas regiones que han sido cortadas. Sin embargo, como EcoR4 corta de 3 nucleótidos en relación al 5', lo que me genera es un corte lineal, ¿no? Entre ambas cadenas, dejándome pues 3 nucleótidos aquí, abajo y aquí también, ¿cierto? Cortado en medio de la secuencia. Sin embargo, SAC2 me genera una imagen opuesta a la que estamos observando aquí. En relación al extremo 5', vemos que el brazo es mayor, ¿no? ¿Qué es lo que observamos aquí? En estos tipos de cortes, nosotros vamos a observar cuando se generan estos brazos, son llamados los overhang, ¿ok? Entonces aquí tenemos un overhang, aquí tenemos el otro para BANH1 y para SAC2 tenemos que el overhang se encuentra en la cadena, en este caso superior aquí, ¿no? En relación al 5'. ¿Ok? El 5'' es mayor aquí, el 5'' es más corto aquí en esta enzima, ¿cierto? Y al mismo tiempo genera algo que se conoce como para los cortes tipo BANH1 y SAC1, ¿no? Los cortes de esta forma de aquí, ¿cierto? Dejando overhangs, ¿ok? Se crean los que se conocen como los sticky ends o sitios pegajosos. Sin embargo, cuando el corte es hecho transversal, ¿no? Nosotros tenemos los extremos romos para este tipo de enzimas de restricción. ¿Ok? Esto resulta a veces un poco más interesante cuando se trata de garantizar una correcta orientación y evitar autorreligación de los plásmidos al momento de hacer la ligación, que luego vamos a comentar cuando hablemos sobre la parte de la ligación. ¿Ok? Pero vemos que, bueno, a pesar de que todas las enzimas de restricción endonucleasas del tipo 2 se encuentran agrupadas dentro de la misma, vamos a decirlo así, familia, que realizan el mismo tipo de reconocimiento de 4 a 8 nucleótidos palindrómicos, pues aún tienen sus diferencias realizando cortes diferentes, específicos y reconocimiento también, obvio, específico para cada uno, para secuencias dentro del DNA. ¿Ok? Creando los extremos pegajosos o los sticky ends o los blunt, ¿no? Los extremos romos en secuencias de DNA. ¿Ok? Entonces, yo puedo utilizar
aquí, ¿no? Enzimas de restricción para poder cortar, ¿no? Una región o un fragmento del DNA de interés, ¿no? A partir de este plásmido, utilizando, por ejemplo, la enzima EQR1 y la enzima NOT1, que serían enzimas que cortarían solo en esta región del plásmido, que me va a permitir obtener esto, ¿cierto? Y luego el plásmido recipiente, ¿no? Tiene un único sitio para EQR1 y un único sitio para NOT1, ¿cierto? Esto permite liberar la región que está entre ambas enzimas de restricción, abrir el plásmido e insertar el fragmento de interés que luego va a ser ensamblado, perdón, que va a ser ligado, ¿no? Con la DNA ligasa, con la T4 DNA ligasa, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo unas características relacionadas al uso de enzimas de restricción con el objetivo de clonación, ¿no? Que de preferencia se utilizan dos enzimas de restricción para poder insertar el gen de interés dentro del vector. Y luego, cuando mostremos el ejemplo de la ligación, vamos a entender por qué es que es necesario hacer el uso de dos enzimas de restricción, ¿no? Para poder insertar el gen dentro de un vector. Con ojo, dentro de un vector de expresión, ¿ok? Porque así como tenemos un plásmido que vamos a utilizarlo eh, como transportador, como carrier para poder expresar la proteína recombinante dentro de la bacteria, eh, podemos utilizar plásmidos simplemente para propagar el gen de interés, ¿no? Como um, ¿cómo se llama este plásmido? Me olvidé el nombre, que hace mucho ya no lo usamos en el laboratorio. Uh, Me olvidé el nombre del plásmido. Pero bueno, en fin. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre respecto a las enzimas de restricción? Como vemos, es necesario escoger adecuadamente en los sitios de reconocimiento de las enzimas de restricción y las enzimas de restricción antes de hacer todo el proceso. Es decir, nosotros tenemos que tener bastante cuidado desde el diseño de los primers, ¿ok? Porque esto va a demandar pues el éxito de la clonación de tus genes, ¿ok? Evitar de que se inserten uno o dos nucleótidos para sacar de fase. El correcto diseño de primers te va obviamente garantizar de que aísles únicamente la región de interés, te va a garantizar de que las enzimas de restricción pues puedan cortar eh, eh, el fragmento de interés. Tienes que escoger las enzimas de restricción que corten apenas una vez, ¿no? En- eh, ok. Y luego, nosotros nos... sí, me había olvidado aquí una cosa. ¿Cómo puedo yo confirmar de que el fragmento de interés ha sido digerido? ¿Alguien tiene alguna sugerencia o alguna idea de cómo yo puedo saber de que el fragmento ha sido digerido y se ha creado sitios compatibles y en el plásmido también? ¿Cómo puedo yo saber que el plásmido ha sido digerido o no? En ese caso se podría ver a la hora de poner la bacteria al medio de cultivo. Cada enzima, cada plásmido que es clonado, generalmente el corte es en una enzima, si no me equivoco, era la paragalactosa, que me acuerdo de las clases. Entonces hay ciertas colonias, las colonias no se han modificado, se pintan de un color y las que se han modificado salen transparentes. No recuerdo si ese era el específico para galactosa, pero ahí se podría ver. Entonces ahí se podría separar cepas puras y estar seguros de que esa bacteria ha sido modificada y de que pues el plásmido ha sido recibido. Sí, justo es, bueno, es una alternativa. Am, lo que tú estás hablando es de la inserción de vectores en el plásmido Piggen T, ¿no? Sí, es una etapa que también
se utilizaba bastante, al menos aquí también en el laboratorio lo utilizábamos bastante, ¿no? En la cual era una etapa previa a la digestión, que es lo que nosotros hacíamos después de la PCR, ¿no? ¿Por qué se le llama el plásmido Pigeon T? ¿No? Inclusive se le dice Pigeon T Easy, ¿no? Porque es un plásmido que comercialmente es un plásmido abierto, ¿ok? Se le llama T porque en los extremos tiene timinas, ¿ok? Lo que te exige luego de la PCR, ¿no? Tengo mi fragmento de interés luego de la PCR, te exige de que tu gen de interés tenga un extremo de adeninas, ¿no? ¿Por qué? Porque son complementarias a las timinas, ¿cierto? Esto te permite a ti insertar el gen de interés dentro del plásmido PIGEN, ¿no? Y se le llama PIGEN Easy porque no necesitas, o sea, luego de la PCR le agregas las adeninas con una ligasa, pues puedes completar un plásmido cerrado, ¿no? Otra cosa es que, o cuál es la ventaja también de este plásmido, ¿no? Que como bien estaba explicando Ricardo, yo puedo hacer una transformación bacteriana y solamente los plásmidos que contienen o que han acogido exitosamente al gen de interés, ¿no? Que han podido insertarse y han cerrado el plásmido, ¿no? Es, van a ser las bacterias que han transformado y han aceptado este plásmido, ¿no? Completo, circular, ¿ok? Van a tener la capacidad de degradar un compuesto llamado XGAL que se encuentra en el medio de cultivo y por lo tanto las bacterias van a ser de color blancas. Las bacterias que pueden acoger a un plásmido pero que no está completo, no está cerrado, estas bacterias no van a degradar el XGAL y por lo tanto se van a ver azules. ¿Ok? Eso es, para eso es lo que se utiliza en este caso esta estrategia. Y una característica también bastante interesante que se puede utilizar para este vector es que una vez que se inserta aquí tiene sitios de reconocimientos para una enzima llamada EcoR1. Entonces, si tú quieres saber de que el gen se ha insertado en el plásmido PGen, lo digieres con la enzima EcoR1 y ¿cómo es que yo sé de que ha sido digerido el, en este caso, el segmento de DNA de interés? ¿Cómo sé que ha sido digerido o que ha sido insertado en este caso el PGen? Porque luego de hacer una electroforesis y como tiene sitio de reconocimiento para EcoR1 aquí y aquí, pues lo que yo debo observar es el plásmido arriba y el segmento de interés pues debe estar abajo. Nos supongamos que el segmento de interés pese 800 pares de bases, ¿no? Si yo veo apenas dos bandas, significa que he cortado la EcoR1 en el sitio justamente donde el plásmido ha sido insertado, ¿no? Entonces, para este caso específico, ¿cómo sé que la digestión con la EcoR1, por ejemplo, ha sido exitosa? Ya que hay dos sitios de reconocimiento para EcoR1 utilizando la electroforesis y observando el perfil de restricción. Si yo tengo, por ejemplo, sitio de reconocimiento en este caso, pues no podría utilizar la propia EcoR1 para hacer este tipo de estrategia. Pero supongamos que aquí tiene un sitio de reconocimiento para otra enzima llamada ND1, ¿ok? Yo inserto este plásmido dentro del PGen, ¿no? Y lo digiero con la enzima ND1 y NOT1, por ejemplo, también debe expulsar un gen y por análisis de restricción nuevamente tengo que observar el plásmido y tengo que observar el inserto de interés, ¿no? De la misma forma, por electroforesis yo puedo confirmar de que el plásmido final o el plásmido recipiente ha sido cortado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a tener en mi muestra donde he hecho mi reacción de digestión, voy a tener un tubo en el que posiblemente puedan haber plásmidos que no han sido digeridos de los plásmidos que han sido digeridos, ¿cierto? Entonces yo quiero separar esas muestras. Entonces hago nuevamente una electroforesis, ¿cierto? Y yo voy a tener dos perfiles. Un control, que es el plásmido que nunca ha estado en contacto con las enzimas de restricción,
y voy a tener un experimental, que es el que ha tenido contacto con las enzimas de restricción. Como la electroforesis es una técnica que me permite separar moléculas por tamaño cuando son sometidas a un campo eléctrico, ¿quién creen ustedes que va a recorrer más en el gel? ¿El plásmido cerrado o el plásmido cortado en el cual se le ha ido un pedazo? Plasma cortado, ¿no? ¿El plásmido cortado es el que migra más en el gel o el que migra menos? Es el que migra más porque pesa menos, ¿no? El plásmido cerrado que tiene toda la secuencia completa. Ok, ¿alguien más? ¿No? ¿Hay más? Si nos vamos a la teoría de electroforesis, debería ser así, ¿no? Debido a que el plásmido cerrado es el que contiene más, de cierta forma, más nucleótidos y pesaría más, debería migrar menos. Y el plásmido abierto debería migrar más porque pesa ligeramente menos. Sin embargo, debido a la propia naturaleza del DNA, ¿no? Que estamos hablando de un plásmido cerrado y esto de un plásmido lineal, el plásmido cerrado migra como si aparentemente tuviera un tamaño menor que el plásmido abierto. Porque la superficie del DNA lineal, de cierta forma, es un poco mayor, ¿no? Y se resiste un poco más al momento de migrar en el gel. Entonces, el control, que es el no digerido, va a migrar un poco más que el experimental, que es el digerido, ¿ok? Entonces, cuando ustedes hacen una electroforesis para confirmar si el plásmido ha sido digerido, ustedes tienen que observar esta pequeña diferencia entre el experimental y entre el cortado del no cortado, ¿no? Entonces, si yo confirmo de que ha sido cortado el plásmido, ¿no? Hago nuevamente una extracción del plásmido a partir del gel y cuando confirmo de que aquí mi gen de interés también está cortado, hago una extracción del gen, ¿no? Y luego ya puedo ir a la siguiente etapa, que es la ligación, porque ya tengo ambos sitios con regiones compatibles. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Ok. Segundo. Entonces luego, como etapa casi final, nosotros tenemos que a- ir a la etapa de ligación de los fragmentos compatibles. ¿Cierto? Para eso utilizamos las DNA ligasa, ¿ok? Enzimas que van a catalizar la formación de los enlaces fosfodiéster, ¿no? Los enlaces covalentes entre el grupo 5-fosfato y el grupo 3-hidroxilo de dos eh, nucleótidos contiguos, perdón, ¿cierto? Entonces aquí vemos, por ejemplo, un fragmento de DNA, ¿no? En el cual existe, existe una quiebra aquí en el enlace fosfodiéster, ¿no? Entonces uno de ellos tiene expuesto el grupo 3-hidroxilo, el otro nucleótido tiene expuesto el grupo 5-fosfato, y lo que la ligasa va a hacer es formar el enlace fosfodiéster para sellar la ruptura entre ambos nucleótidos, ¿no? Entonces, como con la digestión yo he creado sitios compatibles, ¿no? Supongamos que esto viene del DNA de interés y esto viene del vector, al momento de entrar en contacto, ¿no? El DNA del vector, como estamos observando aquí en los sitios compatibles, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Por complementariedad, los enlaces de hidrógeno van a variar, ¿cierto? Sin embargo, el DNA no se mantiene estable, no va a estar estable, a pesar de que los enlaces de hidrógeno se pueden formar, ¿no? Porque es mucho más fácil romper un enlace de hidrógeno que un enlace covalente. Y es allí la necesidad de catalizar la formación del enlace covalente para darle una estabilidad y sellar por completo la inserción del gen de interés dentro del vector. ¿Ok? Entonces, estas enzimas van a actuar sellando, ¿cierto? Las rupturas, ¿no? Independiente de la enzima de restricción que nosotros utilicemos. Ya sea una enzima de restricción que me cree sticky ends, ¿no? Que serían los sitios que me van a dejar expuestos los overhands, ¿cierto? Entonces aquí los overhands van a ser compatibles, ¿no? Como vemos aquí, se han formado los enlaces de hidrógeno y en estas zonas son donde las ligasas pues van a formar el enlace fosfodiéster. O si tienen los extremos romos, ¿no?
Aquí pues no hay necesidad de una complementariedad porque no hay overhands, ¿no? Y lo que simplemente va a hacer la ligasa aquí es formar el enlace fosfodiéster entre las secuencias. ¿Ok? Es así que nosotros podemos tener ciertos escenarios dependiendo de las enzimas de restricción que nosotros podamos usar. Si nosotros usamos, por ejemplo, una única enzima de restricción, ¿no? Tengo un plásmido que lo he cortado con BAN-H1 y tengo un inserto que ambos extremos tenían sitios de reconocimiento para BAN-H1, lo que yo voy a obtener son diferentes escenarios, ¿no? El primero y el más esperado es que pues no se inserte el fragmento dentro del gen de interés. Entonces no tengo prácticamente ningún resultado, ¿no? No se ha insertado el gen dentro o el fragmento dentro del plásmido. Sin embargo, utilizando una única enzima de restricción, yo obtengo prácticamente estos escenarios de aquí. Algo que se conoce como autoligación del vector, ¿no? Sobre todo, recordamos aquí, ¿no? Si utilizo apenas una única enzima de restricción, ¿no? Se ha cortado aquí. Por lo tanto, el vector continúa teniendo el sitio complementar para la misma enzima, que va, si se acercan, van a seguir formando los enlaces de hidrógeno, y si yo le agrego una enzima ligasa a mi reacción, pues va a catalizar, ¿cierto? El enlace fosfodiéster, y por lo tanto, yo voy a obtener bastantes religación del propio plásmido al momento de hacer mi reacción de ligación, ¿no? Puede ser que yo tenga la recombinación correcta, ¿no? Del gen dentro del plásmido, ¿no? Porque hay sitio de reconocimiento para van aquí y para este extremo y para este extremo, ¿no? Y algo bastante importante, correcto, o sea, que esté la ligación en la orientación correcta, ¿no? Los plásmidos, para poder producir una proteína recombinante, tienen ciertas características, ¿no? Van a tener una región promotora, operadora, etcétera, etcétera, para poder sintetizar el ARN mensajero y por consecuencia la proteína. Entonces yo necesito mantener una orientación correcta del DNA, es decir, que esté en la orientación 5'3', ¿cierto? Para que luego venga la RNA polimerasa y pues me pueda leer en la orientación correcta el gen, ¿no? Entonces aquí está todo bien. Sin embargo, al utilizar una única enzima de restricción, pues puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir la inserción del fragmento con el plásmido, sin embargo, en la orientación incorrecta de lectura, como el promotor está aquí, la RNA polimerasa va a ir en este sentido. Ah, así, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es una lectura incorrecta. U otro escenario es que puede haber religación entre dos segmentos y lo que yo obtenga es algo pues sumamente diferente. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo utilizo dos enzimas de restricción? Pues aquí el escenario es un poco más sencillo, o perdón, el número de posibilidades disminuye, ¿no? Porque yo utilizo dos enzimas de restricción. Al momento de utilizar BAN-H1 aquí y EcoR1 aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy descartando toda esta región. Por lo tanto, el sitio de reconocimiento a BAN que queda aquí y el EcoR1 que queda aquí se van del plásmido, se pierden, ¿no? Lo que deja esto de aquí, ¿no? Los overhands de esta forma. Y como el gen de interés ha sido cortado en el extremo 5' y 3', ¿no? En ambas regiones con enzimas diferentes, esto me va a garantizar una correcta orientación del gen. Esto también, por lo tanto, como no hay complementariedad entre los sitios abiertos, ¿no? Aquí, ¿no? Como no hay complementariedad entre los sitios abiertos, pues no va a haber autoligación o religación en, entre el propio plásmido, ¿no? Entonces, esa es la necesidad de poder utilizar, pero la necesidad de utilizar dos enzimas de restricción con sitios de reconocimiento diferentes al momento de hacer la ligación, ¿no? Entonces, vamos nuevamente. Diseño de primers. Tengo que diseñar específicamente mi primer con van H1 para que corte en el extremo 5' y con EcoR1 para que corte en el extremo 3' de mi gen. ¿Por qué? Porque solo de esa forma yo voy a posicionar a mi gen correctamente en el plásmido, en lo cual el promotor
va a poder leer, luego va a permitir, perdón, que la RNA polimerasa lea correctamente el gen, obtener la RNA mensajera y la proteína, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si yo invierto, a pesar de utilizar dos enzimas de restricción? Invierto la orientación. Coloco EcoR1 acá y van H1, siendo que el sitio de reconocimiento de EcoR1 en el plásmido es aquí. El gen va a resultar como este, va a estar al contrario. Y nuevamente estoy obteniendo un resultado incorrecto. He allí la necesidad de entender al plásmido antes de hacer la síntesis de los primers, que es lo que vamos a ver luego cuando veamos un poco más sobre los plásmidos utilizados en expresión de proteína recombinante.